para la Facultad de Historia, que en su 50 aniversario pueda acompañarnos nuevamente. Sabemos del cariño que los historiadores y las historiadoras tienen por el doctor Eduardo Matos, los historiadores michoacanos, porque ya cuenta con una contamos, la Facultad de Historia cuenta con una larga relación de diálogo con el doctor Matos Moctezuma. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor para antes de iniciar su presentación. Y asesor. También fue director del suplemento El Gallo Ilustrado del periódico El Día, conductor del programa Reflexiones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional durante los años 80. Entre 1968 y 1974 impartió la cátedra de Arqueología General en la ENA, así como varios seminarios y cursos en centros educativos de Francia, España y Estados Unidos de Norteamérica. Formó parte de la Comisión de Adquisiciones de Bienes Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue asesor en Antropología e Historia en la editorial del Fondo de Cultura Económica. También colabora con el Consejo Editorial de Estudios de la Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y de las revistas Arqueología Mexicana, México en el Tiempo y Nueva Antropología. El doctor Matos Moctezuma ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Por ejemplo, en 1981 las palmas académicas por el Ministerio de Universidades del Gobierno de Francia, en 1982 la Orden Nacional al Mérito y Caballero de Letras y Artes por el Gobierno de Francia. En 1988 fue nombrado socio honorario del Instituto Arqueológico Alemán. En 1989 doctor honoris causa por la Universidad de Colorado. En 1992 fue medalla Benito Juárez por los méritos alcanzados en el área de antropología por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Orden Andrés Bello por la República de Venezuela en el 2000. Además es profesor de investigación científica emérito del INA. En el 2001 la dedicación de por su dedicación da su nombre al auditorio del Templo Mayor, y en el 2002 obtiene la medalla Herring B. Nicholson por la excelencia en la investigación de estudios mesoamericanos por la Universidad de Harvard, y es miembro evidentemente del Sistema Nacional de Investigadores. También en el 2007 fue galardonado con el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en el campo de la historia, las ciencias sociales y las artes culturales. Le concedió el premio Fundación México Unido a la Excelencia de lo Nuestro. En el 2009 la Universidad de Londres lo distinguió como profesor honorario en el UCLA, el Instituto de Arqueología. En el 2010 la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorgó el Premio Nacional Malinari por su comprensión y difusión de la cosmovisión mexica. Ese mismo año fue nombrado por unanimidad vicepresidente del Seminario de la Cultura Mexicana. Desde 2015 es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y desde el 1993 ingresó al Colegio Nacional. De entre sus libros más destacados se encuentran Muerte al filo de la obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, la metrópoli de los dioses, los aztecas, el Templo Mayor de Tenochtitlán, Las piedras negadas de la Coatlicue al Templo Mayor y Estudios Mexicas volumen 1, además de numerosas publicaciones. Ha sido además el curador de varias exposiciones y por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas y por el extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore a la objetividad y libre de cualquier mito. Sus trabajos en Tula, Teotihuacán y muy especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlan constituyen, por la intensidad y continuidad de la investigación del campo, páginas ejemplares del desarrollo científico, de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado, entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas, por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social. Esta es el dictamen el Premio Princesa de Asturias, que le fue otorgado en el 2022, el Premio Princesa de Asturias a las Ciencias Sociales.
Entonces, para la Facultad de Historia es un honor recibir al profesor Eduardo Matos Moctezuma, que en esta semana de aniversario nos va a presentar una conferencia magistral titulada La muerte en el México prehispánico. Pues sea bienvenido, tenemos varios espectadores a través de nuestras redes sociales. Sea bienvenido el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a la doctora Cecilia Adriana Bautista por esta invitación, sobre todo tratándose de los 50 años de la Facultad de Historia. Quiero comentarles que no es primera vez que doy una charla aquí en Morelia, sino que ya con anterioridad habíamos participado junto con el doctor Miguel León Portilla en varios coloquios que se llevaron a cabo en la Universidad Nicolaita. Y hoy pues es un placer, después de estos 50 años, estar aquí una vez más con ustedes. El tema que voy a tratar pues es un tema que viene muy a tono con el mes de octubre y el mes de noviembre, ¿no? Meses dedicados a los muertos, y pues voy a tratar de dar una idea de lo que, digamos, el concepto y los rituales que se hacían en la época prehispánica. Entonces, primero hay que entender qué era o cómo se concebía en el México antiguo todo esto relativo a la muerte. Fíjense que en aquella época fundamentalmente se consideraba que había 4 lugares a los que se podía ir después de la muerte. Esos lugares eran precisamente acompañar al sol en una parte de su recorrido por el firmamento, y esto les estaba destinado exclusivamente a los guerreros muertos en combate o tomados prisioneros y sacrificados en honor de su dios Huitzilopochtli. O sea que era muy importante para el guerrero saber que si moría combatiendo o sacrificado, iría a acompañar al sol desde que salía por el este hasta el mediodía. Ese era el rumbo masculino del universo, porque del mediodía al atardecer el sol era acompañado, dice, por las mujeres muertas en su primer parto. ¿Por qué? Porque se consideraba que el parto era una lucha, era un combate, era una batalla. Y si la mujer moría en el trance de dar a luz, había muerto en una batalla. Por lo tanto, se le destinaba igualmente a acompañar al sol del mediodía al atardecer. Este rumbo occidental del universo era el rumbo femenino. Entonces, fíjense en algo interesante. Primero he hablado de un rumbo masculino y de un rumbo femenino. Es decir, estas dualidades que se presentan y que son muy importantes en el mundo prehispánico. Otro lugar al que se podía ir era el Tlalocan. Era lo que se consideraba la casa del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Entonces, ¿quiénes iban ahí? Iban todos aquellos que morían relacionados con el agua. Es decir, por ejemplo, ahogados o enfermedades que ellos relacionaban con lo húmedo, con el agua, etcétera, como morir por los hidrópicos, por ejemplo, morir por un rayo. El rayo pues era lanzado también por Tlaloc, el señor de la lluvia, ¿verdad? Entonces, todo aquello que se relacionaba con el agua y que se moría en relación a ella, pues irían
al Tlalocan, que se nos relata en las fuentes del siglo XVI, sobre todo el Fray Bernardino de Sahagún, que era un lugar de verano constante. O sea, crecían las plantas, volaban las mariposas, en fin, ¿no? Un tercer lugar era el Mictlán. A este lugar irían todos los que no morían ni en relación a la guerra ni en relación al agua. Cualquier otro tipo de muerte se les destinaba ir al Mictlán. Y para ir a él se le consideraba como el inframundo, es decir, que había que pasar debajo de la tierra por, digamos, por 8 parajes, por 8 lugares muy peligrosos, hasta llegar al 9º lugar, que era el Mictlán, ¿no? El lugar donde estaban Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores del inframundo, una pareja, ¿no? Entonces, todavía había un cuarto lugar que se le destinaba a los niños que morían pequeños, pues, infantes y demás, irían a un sitio que se nos dice en el Códice Vaticano A, que era un lugar donde había un árbol nodriza, cuyas hojas manaban leche. Entonces los niños estaban amamantándose de esas hojas, de esa leche, ¿verdad? Hasta esperar el momento en que los dioses les volvían a destinar algún vientre materno para volver, digamos, a nacer. Entonces ahí están pues los 4 lugares. Aquí quiero hacer una advertencia y es la siguiente. Cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues se encuentran con todas estas creencias y recordemos que para el catolicismo los lugares que se deparan a los individuos que mueren son fundamentalmente 2, ¿no? El infierno o el cielo, porque el purgatorio era un lugar de tránsito. Entonces es o el infierno si se moría en pecado mortal, o el cielo si se moría en gracia. Esto, como ven, difiere totalmente del pensamiento mexica, ¿no? Por ejemplo, aquí pues en el catolicismo prevalece un concepto moral. Si te portas bien, gozas; si te portas mal, vas al infierno. En cambio, como hemos dicho, en el caso de los mexicas y de otros pueblos mesoamericanos, esto estaba destinado según la manera en que se... Era una diferencia radical y total, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las imágenes para ir viendo un panorama general de Mesoamérica en relación a la muerte. Vamos a empezar con la primera. La primera imagen, por favor. Ahí está. Bueno. ¿Sí la pueden ver ahí? Sí. Bueno. Esta imagen es del Códice Lot. ¿Y qué es lo que vemos en ella? Observen, primero, del lado izquierdo hay una joven madre que sostiene en sus brazos a su hijo recién nacido. Pero, ¿qué vemos enfrente? Está el señor del inframundo, el señor de los muertos, Tlantecutli. Y en este caso es interesante ver qué está representando esta dama, que desde el que el niño inclusive está dentro de la matriz, ¿verdad? Está, ¿podemos poner la lámina? Sí, gracias. Está corriendo peligros de morir. La mortandad infantil en el México prehispánico era fuerte, no era alta. Entonces, pues, aquí vemos cómo hay este concepto, además, como lo habíamos visto, estas dualidades, aquí vida y muerte, que es una de las dualidades más importantes del México prehispánico. En la siguiente lámina vamos a poder observar las entidades anímicas que había
no, por favor no se pasen. La segunda esa. Aquí vemos las diferentes entidades. Por favor, podemos poner la imagen segunda. Ya la habían puesto. Bueno, ahí déjenla, por favor. En esta imagen también del Códice Lot, bueno, aquí podemos observar en esta imagen las tres esencias anímicas que recibían en los individuos. Y vean ustedes, primero hay un personaje pintado de rojo, ¿verdad? De cuerpo entero, y ven ustedes cómo de su cabeza, del cráneo, en la parte superior, sale una serpiente de color gris que ve hasta arriba, ¿no? Esta era una de las esencias que radicaban en la cabeza, era la tona, ¿no? Pero también vemos cómo frente a la figura surge también un elemento en color gris con blanco, que es una esencia muy importante, es la teiolía. Esta esencia es la que podía viajar al morir el individuo al lugar que se le deparaba, como ya dijimos, según la manera en que moría. Pero también vemos una tercera, un poquito más abajo, una serpiente en color rojo, que es el Iyotl. Y esta esencia radica en el hígado. Y es ahí donde se encuentran, claro, los humores, en fin, toda una serie de aspectos, pero que no son tan positivos como el de la teiolía, que puede viajar, como decíamos, al Mictlán, a los niveles celestes, acompañado al sol, etc., ¿no? Vamos ahora a empezar a hacer el recorrido una vez vistas estas tres esencias. Vamos a ver la siguiente imagen, en la cual, vean ustedes, primero, bueno, procede de Tlatilco, un sitio descarnada. ¿Qué es lo que significa? Bueno, significa precisamente la dualidad vida-muerte. ¿Y de dónde veían ellos, de dónde tomaban esa dualidad? Pues de la observación que ellos veían cada año, como varios meses eran meses de lluvia, en que las plantas crecían, o sea, era un momento de vida, ¿verdad? En cambio, los siguientes meses eran meses de secas, ya no llovía, las hojas perdían su verdor, etcétera, etcétera. Entonces, eso que ellos veían año con año en la naturaleza, lo van a plasmar, vida y muerte, y es más, lo van a plasmar en su calendario y van a adorar a determinados dioses relacionados con esos cambios a lo largo del año, cambios de fertilidad, cambios con el aspecto de la falta de lluvia y demás. Esta era la manera de representarlo. Recuérdenlo porque 1800 años después la vamos a observar todavía presente este concepto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a poder ver nos vamos a trasladar a Chiapas, donde vamos a ver una lápida, la lápida de Izapa, aquí la tienen, que es un sitio pre-maya en el cual pues se hicieron muchas de estas lápidas, en fin, y lo que nos interesa, por cierto, lo ubico cronológicamente, es más o menos del año 300 antes de nuestra era, Pero lo que vemos aquí es interesante. Ven ustedes un esqueleto sentado. El esqueleto está allí, parece que trae una especie de máscara en el rostro, ¿no? Pero noten algo interesante. Entre las costillas sale una banda que da un vuelco y sube.
y sube a unirse a una figura que está un poco desgastada en la piedra, erosionada, pero que representa un niño. Entonces, se trata de un cordón umbilical que es muy importante porque nos indica una cosa. Vean cómo de la muerte de este personaje esquelético puede dar vida y se representa en el niño unido con el cordón umbilical, ¿no? ¿Por qué es esto? Por lo mismo que decíamos antes. Ellos observaban que de la temporada de secas en que los árboles perdían sus hojas, no había lluvia, no crecían las plantas y demás, de ese momento de muerte, ¿verdad? Después venía la vida. Entonces, de la muerte venía otra vez la temporada de lluvia, de vida, todo volvía a surgir, las plantas, etc. Entonces, era un ciclo constante de vida, muerte, vida, muerte. Entonces, esto nos está explicando desde esta época muy temprana ese concepto. Vamos a pasar a la siguiente, que nos lleva otra vez a Chiapas, pero ahora ya a siglos más tarde, en que se ha ya establecido, digamos, inclusive formas de gobierno ya más, digamos, más fuertes, como un estado con linajes mayas, etc. Y en esta zona maya vemos y estamos en Palenque. Aquí en Palenque se descubrió a mitad de los años del siglo XX una cámara sepulcral que correspondía a un gobernante maya, a Pacal, ¿no? Quien la descubrió fue el arqueólogo Alberto Ruz y fue un hallazgo muy impactante, muy sorprendente, porque pudimos penetrar más en los sistemas de enterramiento. Claro, aquí se trataba de un gobernante, ¿no? En otros casos, la gente del pueblo, entre los mayas, pues morían, sus huesos se colocaban en una olla, en fin, una forma más sencilla, ¿no? Pero aquí, pues, vemos que tiene esta característica, y ahí ven precisamente el sarcófago, y en esa parte interior, ahí en el centro, se alcanzan a ver los huesos de Pacal, de este gobernante maya, ¿no? Ahora bien, encima del sarcófago, de esto que estamos viendo, venía una lápida muy grande. Vamos a pasar a la siguiente, en donde podemos apreciar esta lápida que tiene 2,5 metros o casi 3. Aquí la tenemos, la famosa lápida de la tumba de Pacal, que tapa precisamente el sarcófago. ¿Y qué es lo que observamos en ella? Observamos primero a Pacal mismo, ¿no? Aquí Aquí veo una imagen que se me tapa, no sé si a ustedes también les tapa un poquito, pero bueno, la imagen, vean ustedes esta lente, y cambiamos de lugar y vamos a poder ver lo que es una tumba en Monte Albán, en Oaxaca. Ya en el área zapoteca de Oaxaca, y Monte Albán es una de las grandes ciudades zapotecas que llegó a tener control de los valles centrales de Oaxaca, en fin, y conexión, por cierto, con Teotihuacán. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Es la tumba 104 de Monte Albán. En Oaxaca se hacían estas tumbas, como ven, con una rica policromía en las paredes, ¿no? Ven ustedes cómo están pintadas, y vemos al personaje en medio y acompañado con una serie de platos, de ollas, que seguramente contenían alimento, contenían bebidas, etcétera, ¿no? Y a la entrada de la tumba vemos aquí abajo 5 personajes, una deidad que está en medio, y
rodeada de dos figuras de cada lado, ¿verdad? Como guardianes de la tumba misma, inmediatamente después de la gran piedra que cubría la entrada, ¿no? Otro aspecto interesante es, vean ustedes, los nichos que están en las paredes, en los cuales también se colocaban vasijas y otros elementos para acompañar a los individuos muertos, ¿no? Varias tumbas, imagínense que en Monte Albán se han encontrado alrededor o más de 150 tumbas, ¿no? De diferente riqueza, contenido y demás, ¿no? Pero también en otros pueblos cercanos se han encontrado. Vean en la siguiente lámina, vamos a poder observar otra tumba que es la de Saachila. Aquí está. Aquí vemos que hay un cierto cambio, aunque sigue guardando este carácter de una como cuarto, como una habitación, con nichos, veanlos, ¿verdad? Ven arriba las lajas enormes de piedra que sirven como techo y vemos algunas figuras que están hechas con estuco en las paredes, ¿no? Aquí un individuo como acostado, acá vemos en la izquierda un esqueleto y igual que del lado derecho se alcanza a ver allí un poco estos esqueletos, ¿no? Vamos ahora a pasar a ver otra tumba en Monte Albán nuevamente, que fue una tumba muy famosa, la famosa tumba 7 de Monte Albán. En esta tumba que le encontró don Alfonso Caso, arqueólogo, ahí lo vemos, el de lentes, ¿verdad? Es una tumba que había sido reusada. Fíjense, en Monte Albán primero están los zapotecas, pero hacia el año 1000 hacen irrupción los mixtecos y entonces van a reutilizar tumbas zapotecas. Y este es el caso de eso. Digamos, una tumba antigua de unos señores zapotecas, hacen a un lado los huesos y colocan a, digamos, dirigentes mixtecos, ¿no? Pero con una ofrenda riquísima de oro, de piedras preciosas, etc. Esto ocurrió hacia el año 1932 y estamos, como digo, pues ya, bueno, en parte antes del año 1000, cuando era una tumba usada por los zapotecas, y después del año 1000, cuando ya la vuelven a usar los mixtecos, ¿no? En la siguiente lámina vamos a poder observar precisamente algunas de las piezas encontradas ahí, ¿no? Vemos ese pectoral que está en el centro. Por cierto, vean que se trata de un rostro semidescarnado, ¿no? Pero también hay imágenes de pequeños escudos, de mascaritas, por ejemplo, la de arriba a la derecha es de Chipetote, el señor de los orfebres, y sabemos que los mixtecos destacaron en tres formas: por la orfebrería, que aquí vemos ejemplos magníficos de ella; por la elaboración de códices, conocemos muchos códices del área mixteco, Mixteco Puebla, etc. Y también por la belleza de la cerámica, es de las cerámicas más bellas de Mesoamérica. Entonces todo esto, claro, ya después del año 1000. En la siguiente lámina vamos a poder ver allí mismo en Oaxaca lo que yo les comentaba en un principio. Vean esto, nos recuerda aquella figurita de barro dividida a la mitad del rostro con la vida y la muerte, esa dualidad tan importante. Esta figura es del año 800 de nuestra era, una figura zapoteca, y aquella que habíamos visto al principio pues era una figura del año 1000 antes de nuestra era, ¿no? O sea que han pasado 1800 años y sin embargo está presente el concepto precisamente de vida
y de muerte en esta figura que viene de Soyaltepec, un pueblo de Oaxaca. Vamos a seguir ahora para ir a la región de Veracruz, a la región del Golfo. Aquí tenemos una figura realmente impresionante, soberbia, hecha en barro, por cierto, en el Zapotal, un sitio veracruzano, en donde los arqueólogos de la Universidad Veracruzana encontraron esta figura, como la están viendo, es el señor del inframundo sentado, ahí lo ven ustedes, en un gran trono. Noten también el tocado que trae sobre la cabeza, muy elaborado, en fin, ¿no? Está, como muchas figuras, semi-descarnado. Es decir, vean ustedes que las piernas, por ejemplo, tienen carne, no así el pecho, el rostro, los brazos, que están descarnados y vemos los huesos, ¿no? Toda esta figura hecha en barro no se encontró sola, venía acompañada por restos de figuras de esas ciguateteros, de esas mujeres muertas en parto que acompañaban al sol hacia el poniente, ¿verdad? Y que también habitaban en el inframundo. Vamos a ver en la siguiente lámina una figura en la cual podemos observar, vean ustedes, esta figura tiene como unos 50 de alto, está hecha en barro también, pero vean ustedes las características. El cuerpo está pintado de amarillo, trae su falda, los pechos están al aire, luego vamos a ver más tarde cómo entre los mexicas también se representa igual, pero noten que tiene los ojos cerrados y tiene la boca abierta, o sea, está entonando estos cánticos con los que se acompañaba al sol en su viaje al inframundo, ¿no? También de Veracruz, vamos a ver la siguiente, es esta imagen de Mictlantecutli. Está actualmente en el Museo de Jalapa, en Veracruz, pero noten, está en cuclillas, ¿no? También con un tocado muy peculiar y en una posición en realidad un tanto curiosa, ¿no? Sentado, y no son muy comunes estas figuras. La siguiente nos va a trasladar creo que es la de otra región, efectivamente, al occidente de México, allá donde están ustedes, que como saben, el occidente arqueológicamente lo componen los hoy estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, etc. Esto es una tumba de Tiro que se han encontrado en occidente de México. Están excavadas en el tepetate, en la roca, ¿verdad? Es como una chimenea, se baja, abajo viene la cámara mortuoria donde se amplía el aposento, y aquí vemos cómo está colocado estos dos esqueletos, seguramente pareja, están colocados en el interior y en el fondo de la tumba. Pero noten también, una vez más, cómo están acompañados totalmente de cerámica, de botellones, en fin. Y algo interesante es que la figura femenina que vemos ahí, vean ustedes a sus pies, a ambos lados de las piernas, hay dos metates, ¿no? Seguramente relacionados con esta mujer, ¿verdad? El metate, como saben, es para transformar el maíz y poder elaborar las tortillas, etcétera, ¿no? En cambio, noten cómo en la figura más esquelética, más grande, lo que está al pie del individuo son puntas de lanza. Allí las ven. En el rostro podemos observar una boca exageradamente grande, ¿verdad? De la que ella está sorbiendo un chorro de sangre que viene desde su vientre, ¿no?
tiene, bueno, quizá aquí no se aprecia mucho, pero estaba pintado en color rojo este chorro de sangre, ¿no? ¿Por qué tiene esta boca tan grande esta figura de Tlaltecutli, la señora de la tierra? Porque su misión era la de devorar a los cadáveres. Ella se comía, se tragaba a los bultos mortuorios e inclusive se tragaba cada tarde al sol. Se supone que el sol caía por el poniente y para ellos había entrado a las entrañas de la tierra. Entonces, la diosa lo había devorado, el sol pasaba, ¿verdad?, al vientre de la diosa e iba a ser parido por el oriente al día siguiente. O sea que era un tránsito cíclico, ¿verdad? El sol por el firmamento, luego bajaba al inframundo a través de que era devorado por la tierra para volver a ser parido por la tierra misma para salir por el oriente. Por eso ven ustedes la posición de las piernas, es una posición de parto, ¿no? En la cual esta diosa, que por cierto encontramos que el cuerpo pintado de amarillo, tiene sus piernas abiertas para poder dar a luz, ¿no? Fue realmente impresionante, esta se puede apreciar en el Museo del Templo Mayor. En la siguiente lámina vamos a ver a otra dama, también encontrada en el Templo Mayor. Aquí está, Coyolxauhqui. Vean ustedes, es una escultura circular que tiene 3 metros de diámetro, 3 metros 20 de diámetro, también escultura monumental, y en la cual el artista pudo plasmar la figura femenina perfectamente enmarcada en este círculo. ¿Por qué la forma circular? Porque es la diosa de la luna. Coyolxauhqui es una deidad lunar y vean ustedes sus características. Primero, estaba igual que la Coatlicue, el cuello está cercenado, está cortado, vean ustedes allí el cuello, la cabeza, mira, digamos que hacia arriba, esta piedra se encontró en sentido horizontal, ¿no? Pero aquí en la foto pues vemos hacia arriba su cabeza y un gran penacho que la adorna, igual que grandes orejeras, ¿no? Pero vean también cómo el cuerpo está desmembrado. Vemos el tronco con los senos, un cinturón atrás del cual vemos una calavera como adorno, pero vean cómo brazos y piernas están cortados, están separados del cuerpo de la diosa, ¿no? Inclusive de las heridas de estas mutilaciones mana sangre. Ahí pueden apreciar algunas como corrientes de sangre. Toda la figura estaba pintada, quiero comentarles. El cuerpo en amarillo, tenía las partes de sangre en rojo, el penacho en verde azul más o menos, en fin, blanco en el caso de la calavera que viene en la cintura, ¿no? Entonces, hay una pregunta que surge de inmediato: ¿por qué desmembrada? Porque, según los estudiosos de las religiones, dicen que así como el sol es un sol de excepción, etc., que cuando son de cuerpo entero están paradas sobre la luna y traen un manto con estrellas, o sea, esa relación que también guardan con la noche, ¿no? Bien, pues vamos a continuar para ver la siguiente imagen, en la cual todo esto es mexica, o sea, de 1325 a 1521 que llega la conquista, o sea, ya son los últimos siglos, los 2 últimos siglos del mundo, diríamos, prehispánico, por lo menos en el centro de México. Bueno, aquí vemos otra ciguateteo, ahora mexica o azteca, pero vean que tiene las mismas características, digamos, los pechos al aire, su falda, el rostro descarnado, digamos que son los atributos que tenía aquella ciguateteo o mujer muerta en el parto que vimos también en Veracruz, en el Zapotal, ¿no?
De estas figuras se han encontrado varias, pero vamos a pasar a ver al señor del inframundo mexica. En la siguiente lámina podemos observar esta figura, que en realidad fueron dos que encontramos en barro, pero vean, estas figuras tienen más o menos unos 70 de alto, para que se den una idea, y están armadas se ve que se hicieron en tramos. Las piernas, por ejemplo, luego se les encajó el torso, luego se le encajó la cabeza, en fin, están hechas en partes y se armaban, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Pues al dios Mictlantecutli, al señor del inframundo, también semidescarnado. Otra vez vean que las piernas sí tienen carne, digamos, pero ven ustedes algo que sale entre las costillas. Es un elemento trilobado, ¿verdad?, que representa el hígado. Recuerden que habíamos hablado del Iyot, un lugar donde estaban las esencias y radicaban en el hígado precisamente. Así como el corazón estaba dedicado al dios solar, en el hígado se relacionaba más con los señores del inframundo, como lo vemos aquí, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Todos estos son hallazgos en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Bueno, este es de un códice, del Códice Borbónico, pero también vemos aquí la imagen de Mictlantecutli, el señor del inframundo, ¿no?, con todos sus adornos, etc. Y noten, arriba de él, en la parte alta, hay un bulto mortuorio atado con sus cuerdas, etc. Acuérdense que una vez que fallecía el individuo, se le colocaba en cuclillas o sentado, y se le iba envolviendo en mantas, en papel, etc. Se amarraba fuertemente, y este bulto mortuorio pues era como se les enterraba o se les incineraba según la forma también en que habían muerto, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, en la que tenemos un vaso especie encontrado en el Templo Mayor, junto con otro muy parecido, fueron dos. Vean ustedes, es un vaso hecho en piedra verde, en el cual tenemos nuevamente la imagen de Mictlantecutli. ¿Por qué aparece tanto la imagen de la muerte? Porque recuerden, pues era una dualidad vida-muerte, entonces tenían el mismo peso, por lo tanto se representaban, digamos, tanto aspectos de vida como aspectos de muerte. Pero vamos a ver un hallazgo realmente impresionante. En la siguiente lámina vamos a poder observar el Tzompantli. Recuerden que el Tzompantli era una estructura, era una plataforma más o menos baja, podía variar en lo largo, quizá unos 30 hasta 50 metros de largo, algo estrecho, y en él se colocaban postes de madera, y estos postes estaban unidos con varas en los que se ensartaban cráneos de los decapitados. En los extremos del Tzompantli nos dicen las fuentes históricas que había torres de cráneos. Nos lo dice, por ejemplo, el soldado Tapia en su crónica. Dice, y en los extremos de este lugar de las calaveras había torres de cráneos. Pues nosotros encontramos el Templo Mayor, el arqueólogo Raúl Barrera encontró uno, el del lado norte de este Tzompantli, en donde ven ustedes cómo es como una dona, o sea, vemos aquí la parte interior que va en curva, ¿verdad? Y en la parte exterior hay puro cráneo, ¿no? Pero tiene cerca de 4 metros de alto en algunas partes, pero vean ustedes, lo que estamos viendo es como hay cráneos junto a cráneos, o sea, es toda una torre de cráneos, uno sobre otro, uno junto a otro, unidos por lodo, por argamasa, etcétera, ¿verdad? Y el estudio que se ha hecho de algunos de ellos indica que no eran mexicas, sino de algunos otros pueblos, seguramente enemigos, sacrificados, decapitados, y cuyos cráneos iban a parar al Tzompantli.
¿no? Vamos a pasar a la siguiente, en donde vamos a observar una figura realmente impresionante, que es este dios murciélago. Es una figura también enorme, tiene cerca de 2 metros de alto, para que se den una idea, pero vean ustedes, es una figura antropomorfa, una figura humana, pero que tiene rostro de murciélago, garras de murciélago y pies abajo de murciélago, ¿no? Este fue encontrado, nos avisaron que en un pueblo cercano a Mecameca, o sea, cerca de los volcanes del Popocatépetl, un maestro que estaba queriendo hacer un cuarto o algo encontró esta figura. Estaba fragmentada, tuvimos que ir, reunir todos los fragmentos, unirlos, y lo que nos dio fue esto. Ahora, ¿por qué la presento? Porque el murciélago es un animal que se asocia a la muerte. Primero, habita en cavernas, en cuevas fundamentalmente, ¿no? Y la cueva en el mundo prehispánico tenía 2 acepciones. De la cueva o matriz podrían nacer pueblos, pero también era la entrada al inframundo. Otra vez esta cosa del nacimiento, ¿verdad? Y la muerte, ¿verdad? Entonces, el murciélago habita ahí, y pues vemos cómo además pues se le representa inclusive en el Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés. Vemos cómo para ir bajando al Mictlán, que para ellos es el Chivalba, hay que pasar por un aposento donde hay puros murciélagos, ¿no? O sea, que tiene una presencia en el inframundo muy, muy importante. En la siguiente vamos a ver algo que encontramos en Templo Mayor y que es muy interesante. Son urnas funerarias. En este caso son 2 hechas en barro, con imágenes de deidades allí plasmadas en el barro. Vean que dan su tapa encima. Estas se encontraron cerquita, a menos de 1 metro, de la gran escultura de Coyolxauhqui, ¿no? Hay una arqueóloga que estudió el contenido de los huesos y pudo ver que eran huesos masculinos, posiblemente de guerreros, ya que por la fecha de las figuras y demás, parece que corresponde al momento en que Axayaca, el tlatoani mexica, pretende invadir Michoacán, pero ustedes se encargaron de derrotar. Tienen por la fecha, por la cercanía del lado, están cargadas hacia el lado de Huitzilopochtli en el Templo Mayor, pues tienen posiblemente esa relación, ¿no? Vamos a ver en la siguiente otra urna funeraria también encontrada en el Templo Mayor. Esta es un poco más antigua que las que vimos. Las que vimos más o menos son de 1480 por ahí, y que es cuando recibe la derrota el Axayaca, ¿no? Pero estas son anteriores, son más o menos del año 1390, en la etapa una de las etapas más antiguas del Templo Mayor. Aquí vean, se trata de una pequeña urna funeraria hecha en travertino, en una piedra verde, y tiene una muy peculiar tapa de obsidiana. Y en el interior se encontraron restos de los huesos, precisamente del individuo que ocupó esta urna, ¿no? La que sigue es otra urna, pero ahora muy diferente, en forma de perrito. Aquí lo tenemos. Recuerden que el perro juega un papel fundamental en el inframundo. El perro va a ayudar a atravesar el último río del Mictlán para que la esencia que le toca viajar al inframundo pueda atravesar ese río y llegar ante los señores de la pareja del inframundo. Entonces el perro pues tiene una relación muy fuerte con el inframundo, y aquí vemos cómo también sirve como urna funeraria, ¿no? Vamos a pasar a otra imagen
en tabién de Templo Mayor, en la cual vamos a observar un niño que se encontró. Acuérdense que el Templo Mayor está formado por dos partes, una dedicada al claro, la otra a Huitzilopochtli. Tiene dos escaleras y dos santuarios arriba para cada dios. Del lado de Huitzilopochtli se encontró este niño que pueden observar muy cerca de Coyolxauhqui, por cierto, de la deidad lunar que está asociada a Huitzilopochtli, por cierto. Pudimos ver que estaba ataviado inclusive con elementos de plumas de gavilán y demás, que es como en las fuentes se señala que se ataviaban algunos de los individuos que iban al infierno. Vamos a pasar a la siguiente, en la cual vamos a ver una ofrenda que se encontró precisamente. Esta está del lado de Huitzilopochtli, pero esta otra, si le pasamos a ella, vamos a ver cómo se encontró del lado de Tlaloc, ¿no? Y toda esta ofrenda tenía una buena cantidad de niños, de infantes sacrificados en honor a Tlaloc, ¿no? Junto con vasijas que representaban al dios de la lluvia, a Tlaloc, ¿no? Recuerden que algunas de las ceremonias en honor a Tlaloc precisamente eran de niños, niñas que se le ofrendaban, y se decía que si el niño al ir al sacrificio lloraba mucho, era buen síntoma de que iba el dios a derramar mucha lluvia para las cosechas. Entonces, pues, pudimos encontrar esto, que con estos esqueletos fueron estudiados, fueron motivo de una tesis, que ganó un premio, por cierto, esa tesis, pero que nos está indicando cómo la fuente escrita y la arqueología se complementan para darnos una rica información. No sé si ya son todas, creo que sí. En ese caso, pues quitamos las imágenes para ya concluir y podemos entonces hacer